En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma. Pues muy buenos días, ya estamos otra vez por aquí. Feliz Día de la Madre a todas las mamás. Que hayan tenido un día espectacular, que le hayan reconocido toda la labor que han hecho, en muchos casos, pues de haber tenido niños, niñas, haber criado una familia, haber trabajado. Ese reconocimiento que a veces pues no llega, ¿verdad? Pues nada, hoy es su día. Como ha sido el día también el 1 de mayo, pues el Día Internacional de los Trabajadores. Ya saben que esto empezó en 1886, en una huelga general en Estados Unidos que daría origen a esta conmemoración mundial. Y en 1930, ya saben, una efeméride también curiosa, es cómo se bautiza oficialmente al planeta Plutón. Pues miren ustedes, sí, parece mentira, pero es así. Y también ha sido 2 de mayo, Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar. Y también ha sido el día del levantamiento del 2 de mayo en Madrid, el inicio de la guerra de independencia contra Napoleón. Ya saben que ahí luchamos duramente para ser independientes y tener este país tan maravilloso. Y es que estamos ya en el programa número 95. Dentro de muy poquito, hacemos 100 programas, pues que hemos estado aquí intentando ayudarles y que esperemos podamos seguir otros 100 más. Hoy vamos a hablar de temas importantes como siempre. Miren, la reflexión sobre la infancia en el contexto contemporáneo exige situarnos en un punto de equilibrio especialmente un poco delicado. Aquel en el que convergen la autonomía progresiva del menor, su inherente vulnerabilidad y los desafíos sin precedentes que plantea el desarrollo de la biotecnología. Este debate ha sido abordado recientemente en el seno del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, donde el profesor Federico de Montalvo, al quien tendremos hoy en el programa, ha planteado con claridad los riesgos éticos asociados a la edición genética y a las nuevas capacidades de intervención sobre la vida humana. El punto de partida normativo y ético ineludible es la Convención sobre los Derechos del Niño, que consagra a los menores como titulares plenos de derechos y establece el principio de interés superior del menor como eje rector de toda actuación que les afecte. Este marco no solo reconoce la necesidad de protección, sino que incorpora una idea fundamental. La autonomía del menor es un proceso gradual que debe ser respetado y promovido en función sobre todo de su madurez. Sin embargo, esta autonomía no puede desligarse de la vulnerabilidad estructural que caracteriza la infancia, ni puede interpretarse en términos absolutos. En este contexto, la irrupción de la tecnología, como la edición genética, particularmente a través de herramientas importantes, introduce un nivel de complejidad radicalmente nuevo. Por primera vez en la historia, la humanidad dispone de instrumentos que permiten modificar de manera precisa el material genético, no solo con fines terapéuticos, como la prevención, por ejemplo, de enfermedades hereditarias, que eso es importante, sino también con potenciales aplicaciones de mejora o selección de características. Aquí viene el dilema. Esta capacidad técnica plantea una cuestión esencial: si podemos intervenir en la configuración biológica de un ser humano antes de su nacimiento, ¿bajo qué criterios éticos y jurídicos debemos hacerlo? El profesor Montalvo ya advertía de un desplazamiento preocupante: el tránsito desde una ética de límites hacia una lógica de posibilidades, en la que lo técnicamente viable tiende a convertirse en socialmente aceptable. Ese fenómeno, si no se somete a un análisis crítico, puede erosionar principios fundamentales como la dignidad humana o la igualdad. En el caso de la infancia, el riesgo es aún mayor. Mayor dado que las decisiones recaen necesariamente en terceros, evidentemente progenitores, profesionales sanitarios o incluso el Estado, que actúa en nombre del menor sin que éste pueda
expresar su voluntad. El ordenamiento jurídico español, en coherencia con los estándares europeos, establece mecanismos de representación y salvaguarda que precisamente afrontan esta situación. Sin embargo, estos instrumentos fueron concebidos en un contexto en el que las decisiones médicas tenían un alcance limitado y reversible. La edición genética, por el contrario, introduce decisiones irreversibles que afectan a la identidad biológica del individuo y potencialmente a su descendencia, lo que obliga, evidentemente, a replantearnos si la categoría jurídica tradicional es suficiente como para abordar estos nuevos escenarios. Bien, la infancia, precisamente por su condición de vulnerabilidad, debe situarse en el centro de esta reflexión. No puede convertirse en objeto de decisiones que respondan a expectativas externas y sean familiares, sociales o económicas las que decidan. El reconocimiento de la autonomía progresiva implica también garantizar que las decisiones adoptadas hoy no comprometan de manera indebida su capacidad de autodeterminación futura. En definitiva, nos encontramos ante un momento decisivo en el que la capacidad de intervenir sobre la vida humana obliga a redefinir los límites de nuestra actuación, los estándares de vida, los estándares de si podemos o no seleccionar que una persona venga o no a este mundo con o sin discapacidad. Y ahí entramos en otra disyuntiva. Porque en última instancia, la forma en que abordemos estos dilemas solo determinará el futuro de la medicina, sino también el tipo de sociedad que estamos construyendo. Una sociedad que puede optar por priorizar la eficiencia y la perfección biológica, o una sociedad que decide sostener con coherencia y firmeza el valor intrínseco de cada vida humana en toda su diversidad. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este espacio te lo ofrece Tráfico 112, porque no estás solo después del accidente. Hola a todos, soy Fran, psicólogo del Centro de Atención Temprana y Tratamientos Pasito a Pasito, y hoy quiero hablaros de una situación común que ocurre en muchas familias con varios hermanos. Hoy vengo a hablaros de los celos entre hermanos. La llegada de un hermano o la convivencia entre varios hijos suele remover emociones intensas. Desde la psicología del desarrollo sabemos que los celos no son un problema de conducta, sino una respuesta emocional normal ante la percepción de perder atención, exclusividad o seguridad en el vínculo con las figuras de referencia. Para un niño, especialmente en los primeros años, el adulto es su principal fuente de seguridad. Cuando siente que debe compartir ese vínculo, puede expresar malestar a través de conductas como enfados, regresiones, llamadas de atención o mayor dependencia. Estas respuestas no buscan hacer daño, sino asegurar el vínculo. Uno de los errores más habituales es intentar minimizar o negar lo que el niño siente con frases como «no tienes por qué estar celoso» o «ya eres mayor». Sin embargo, las guías de intervención familiar recomiendan validar la emoción sin reforzar la conducta, es decir, reconocer cómo se siente sin justificar comportamientos que pueden hacer daño. Algunas pautas que ayudan son dedicar tiempo exclusivo a cada hijo, aunque sean breves, evitar comparaciones y no colocar al niño en el rol de hermano mayor responsable todo el tiempo. También es importante poner palabras a lo que ocurre, ayudándolo a entender que el cariño no se reparte, sino que se multiplica. Involucrar al niño en pequeños cuidados, siempre desde la elección y no desde la obligación, puede favorecer la sensación de pertenencia y competencia. Y cuando aparecen conflictos, el adulto actúa como regulador emocional, ayudando a encontrar formas más adaptativas de expresar lo que sienten. Acompañar los celos con calma y coherencia fortalece el vínculo familiar y enseña al niño que todas las emociones tienen un lugar, incluso las más difíciles. En nuestro centro, Pasito a Pasito, acompañamos a las familias en estos procesos de adaptación, ofreciendo pautas ajustadas a cada etapa y a la dinámica familiar. Puedes encontrarnos en calle Ramón Power 54 en el barrio de Hortaleza, en Madrid, o llamarnos al 623-757-050. Repito, 623-757-050, o escribirnos al correo cat@fama.org.
Bueno, pues comenzando con nuestro primer bloque del programa, evidentemente siempre traemos a personas con mucha autoridad para hablar de los temas que traemos, y al otro lado del teléfono tenemos a don Federico de Montalvo, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia de Comillas y una de las referencias más sólidas en el ámbito de la bioética jurídica en España. Su trayectoria combina el rigor académico, por supuesto, con una intensa participación institucional, habiendo presidido el Comité de Bioética de España y formado parte del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO. Bueno, desde esta posición, desde luego, ha contribuido de manera decisiva a la reflexión sobre los límites éticos del progreso biomédico. Y le quiero saludar. Don Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Le oímos un poco mal, no sé si la conexión... No, ¿me oís bien? Ahora sí. ¿Ahora sí, ¿no? Sí. Perfecto, perdona, Javier. He oído Buenos días, Javier. Que está perfecto, ¿no? Sí, perfecto, todo perfecto. Me alegro mucho. Quería preguntarle cómo definiría hoy la bioética jurídica en el contexto español. Hombre, el contexto español es un contexto bastante positivo, porque España yo creo que ya lleva una tradición en el ámbito de la bioética. De hecho, la bioética llegó a Europa en gran parte gracias a España. Fue un jesuita que hace ya bastantes décadas, viniendo de Estados Unidos, pues trajo la reflexión bioética a Europa. Entonces yo creo que somos un país que ha sido pionero en la reflexión bioética y en el derecho sanitario, y ahora por lo menos tenemos pues un grupo de personas que se dedican a reflexionar y que además tiene un reconocimiento internacional. Por lo tanto, yo creo que es un buen momento para la bioética y el bioderecho en España. Usted ha insistido en que la vulnerabilidad, especialmente la de la infancia y la de las personas con discapacidad, no debe ser vista como una debilidad, sino como un principio jurídico de protección reforzada, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce este concepto en la práctica clínica y en la política sanitaria? Pues la vulnerabilidad es una condición de todos los seres humanos. Como todos nacemos tocados por la muerte, todos somos vulnerables. Lo que pasa es que hay vulnerabilidades especiales en personas, como personas que pueden ser, no todas, con discapacidad, las personas menores de edad, o sea, determinados grupos de personas. Y lo que determina la vulnerabilidad es una corrección del principio de autonomía, que yo digo por desgracia, porque nuestro modelo ha imitado en exceso, por tradición, el modelo norteamericano, donde prima la autonomía, y debemos tener en cuenta que a veces aplicar un principio de autonomía extremo en un contexto donde la persona es vulnerable es reforzar su vulnerabilidad. Por lo tanto, no debemos pensar que la persona, por el mero hecho de ser persona, puede tomar decisiones tan libremente en todos los contextos. Yo creo que es un corrector de la autonomía que puede llevar a consecuencias que no son las previstas por la autonomía. Desde luego entendemos que el derecho en el ámbito de la protección de las personas debe ser un marco irrenunciable, ¿no? Pero en algún momento determinado, por ejemplo, ¿el derecho juega algún papel que frene los avances biotecnológicos o, por el contrario, los puede acelerar de manera segura? Yo creo que el modelo europeo y el modelo español, que se basa en el principio de precaución, supone el discernimiento sobre el avance. O sea, la palabra progreso es una metáfora que implica, en principio, un sentido positivo. Entendemos el progreso como algo bueno, pero sabemos que el progreso aplicado sin respetar unos principios éticos o sin tener en cuenta al propio ser humano, que es al final el fin de ese progreso, puede generar daños. Por lo tanto, ¿el progreso es bueno? Sí, pero en ocasiones sus aplicaciones pueden ser malas, y para eso tenemos una serie de principios y derechos que nos pueden ayudar en cada caso concreto a ver si realmente las consecuencias. Pero es que partimos un poco de la idea esa de que el progreso es bueno per se, y depende de sus aplicaciones. Las aplicaciones pueden consolidar, por ejemplo, mayores desigualdades. Lo estamos viendo con el progreso de la digitalización, que inicialmente se nos vendió como una especie de idea de democratización, de igualdad, y están generando muchas más desigualdades, y de hecho no estamos en un momento bueno para nuestras democracias. El número de democracias en el mundo está disminuyendo y quizás la digitalización pueda estar ayudando a ello. Claro, ¿y nuestro ordenamiento jurídico está preparado para la edición genética, por ejemplo?
Yo creo que hay principios suficientes. Lo que no podemos pensar es que el ordenamiento va a poder prever todo cuando estamos en un contexto de incertidumbre. Y eso exige afrontar legalmente la incertidumbre desde la base de los principios. Los principios son mucho más flexibles que las reglas. Las reglas son fáciles. Yo preveo un supuesto de hecho y le aplico una consecuencia jurídica. Es decir, está prohibido ir a más de 50 kilómetros por hora y la consecuencia jurídica es una sanción de X dinero. Eso en el mundo de la biotecnología es muy difícil porque lo difícil es prever y describir el supuesto de hecho, lo que nos vamos a encontrar. Y por eso estamos últimamente trabajando con principios, que son normas más flexibles, como el principio de precaución, principio de proporcionalidad. Lo que pasa con los principios es que le acaban dando mayor protagonismo, mayor relevancia, por ejemplo, al Poder Judicial. Es lo que nos pasó en la pandemia. Durante la pandemia, el confinamiento se decretó sobre la base de dos principios, principio de precaución y principio de proporcionalidad. ¿Y por qué los tribunales tuvieron un papel protagonista? Porque el actuar con principios exige valorar si realmente la aplicación del principio ha sido jurídicamente correcta, ¿no? O sea, estamos afrontando un cambio del derecho, una adaptación del derecho a lo que es la incertidumbre, que es un poco la idea que nos preside ahora. Claro, y profesor, no sé si estará conmigo que confluyen también como tres factores, ¿no? El ámbito del derecho, la religión quizás también puede interferir y la ética, ¿no? En conceptos como, por ejemplo, si se podría mejorar genéticamente a los hijos o eso, digamos, actualmente nuestro ordenamiento jurídico lo evitaría, lo eliminaría. Claro, es el gran debate de las biotecnologías, pero cuando hablamos de lo que es la curación, su uso para la curación de una enfermedad, la prevención de una enfermedad, todos estamos de acuerdo en principio que es adecuado. Pero cuando hablamos de mejoramiento ya las cosas son diferentes y no es tan fácil la frontera entre curación y mejoramiento, más aún cuando la Organización Mundial de la Salud habla de salud y de bienestar conjuntamente. Entonces, establecer el límite no siempre es fácil, pero en ocasiones sí es fácil. Que unos padres puedan utilizar estas biotecnologías para en el futuro, aplicándoselas a un embrión, desarrollar un supuesto ser humano mucho más perfecto, pues quien lo describe mejor, y ha fallecido hace poco, es Habermas, el filósofo alemán, que decía que entonces los padres se estarían apropiando de la biografía de su hijo, estarían escribiendo desde el origen lo que es el camino que el hijo tiene que recorrer. Y yo creo que es interesante pensar que el alias, la aleatoriedad, la incertidumbre que rige nuestras vidas es lo que le da mucho sentido, porque si nuestra vida está diseñada desde el origen o escrita, nuestra biografía, perdemos realmente la libertad. O sea, que la libertad tiene que ver con la aleatoriedad, con el alias, con esa incertidumbre que nos rige. Claro, porque estará conmigo en que hay una línea muy fina entre lo que es terapia y lo que es, pues la mejora genética, evidentemente. En algunos casos sí se puede establecer, es decir, que es fácil cuando una finalidad, porque hay unos estándares ordinarios, pero en otros es muy complejo. El propio caso que tuvimos en Hong Kong, donde un científico aplicó a dos embriones gemelos el CRISPR-Cas9 para hacerlos inmunoresistentes al VIH, también planteó la duda de si estamos hablando de mejoramiento, curación o prevención. Entonces, en ocasiones la línea no es fina, en otras ocasiones es fácil, pero lo que sí es verdad es que a todos lo que es la curación nos genera tranquilidad ética, mientras que el mejoramiento es un cambio de la identidad humana, un cambio, digamos, de las reglas de juego. Por ejemplo, el deporte es un ejemplo donde el mejoramiento está absolutamente prohibido y es lo que nos genera incertidumbre y, por tanto, mucho más debate ético. Uh-huh. Hay un concepto de, digamos, si me permite la expresión, de propiedad del ser humano cuando es menor de edad, de los padres en este caso, los que se supone que tienen que decidir sobre cuestiones que pueden generar controversias, problemas o a veces incluso que pueden entrar en contradicción con el estado de su salud, que un profesional decide que hay que hacer algún tipo de intervención, algún tipo de actuación, en este caso pues eliminar algún tipo de gen, ¿no?, que pueda traer algún tipo de discapacidad. Aquí confluyen muchas más cosas. La propiedad de los padres, permítame la expresión de propiedad para entendernos, el interés superior del menor y la decisión clínica en muchos casos. ¿Esta controversia cómo se resuelve? Yo creo que en la sociedad, por temas ideológicos, se ha introducido un debate que en cierto modo es falso. Esa idea de si los hijos pertenecen a los padres o al Estado, yo siempre lo contesto, ni al Estado ni a los padres. Los hijos se pertenecen a ellos mismos. De hecho, la Constitución, cuando proclama el libre desarrollo de la personalidad,
está proclamando que el menor tiene que desarrollar su propia personalidad, su proyecto vital. Pero, y este pero es importante, en determinados momentos, como no tiene plena capacidad de obrar, alguien tiene que decidir por él y por eso se recurre al principio del interés superior del menor. ¿Quién debe decidir? Inicialmente siempre los padres, porque los padres tienen una serie de deberes sobre sus hijos, son los que mejor conocen los intereses de sus hijos y por tanto tienen que tener facultades de decisión. Para mí está clarísimo, son los padres. Pero ¿cuándo interviene el Estado? Cuando los padres actúan en contra del mejor interés del menor. Uno de los grandes padres de la bioética, el profesor Diego Gracia, decía, y a mí me parece que es un resumen muy bueno de esta idea, es que los padres son una institución de beneficencia y el Estado una institución de no maleficencia, que significa que los padres son los primeros que tienen que decidir y si no actúan beneficentemente, protegiendo el mejor interés del menor, tendrá que ser el Estado el que supla su decisión. Pero la decisión inicial es de los padres, siempre con la salvaguarda del Estado. Por lo tanto, no es ni padres ni Estado. Ese debate yo creo que es falso. Es padres y, en su caso, Estado y, sobre todo, el menor, que tiene también que desarrollar su proyecto con los límites que tiene en función de su edad, obviamente. Don Federico, en sus estudios sobre priorización sanitaria, usted plantea que la discapacidad exige una protección reforzada. Y me gustaría que me explicara o nos pudiera explicar qué significa la protección reforzada y qué mecanismos concretos deberían incorporarse a los protocolos médicos para garantizar esta justicia compensatoria. El problema que hemos tenido en lo que es la priorización de recursos, que también por cierta influencia de modelos como el anglosajón y el americano hemos optado por un modelo utilitarista, que es el mayor beneficio para el mayor número de personas. Y con ese modelo pierden los que siempre pierden. Es decir, es un modelo que puede ser muy eficaz, pero no es justo. El propio Comité de Bioética de España ya hace años emitió un informe sobre priorización, que nos vino muy bien para luego trabajar en el tema de las vacunas, en el que hablábamos de que había que incorporar otros criterios, más allá del utilitarismo. Y esos criterios son la protección de la vulnerabilidad, la atención al menor, la atención a la persona con discapacidad que esté en un contexto de vulnerabilidad. Y un ejemplo de esos criterios bien aplicados yo creo que fue la Estrategia Nacional para la Vacunación frente a la COVID, en la que pues tuve la suerte de poder participar y trabajar desde la perspectiva bioética, ser más escuchado, y los criterios que establecimos no eran utilitaristas, era atender a la vulnerabilidad. ¿Por qué se vacunó en primer lugar a las mujeres, a los hombres y mujeres mayores de edad que estaban ingresados en residencias sociosanitarias, cuando posiblemente alguno pudiera pensar que pueden ser las personas menos útiles para la sociedad? Pues porque tienen tanta dignidad como la tenemos los demás, y porque el virus realmente a quien afectaba muy especialmente eran las personas mayores. Por lo tanto, esa estrategia yo creo que es un ejemplo de cómo, aplicando diferentes principios, podemos atender a diferentes intereses. No solo el de la eficiencia, que por desgracia en esta sociedad que no para y que parece que hacer es más importante que el ser o estar, pues yo creo que aplicando diferentes principios podemos pues tomar decisiones éticamente correctas y no dejando atrás a los que acaban siempre quedando atrás. Y por eso, por ejemplo, esto que comento es muy importante en relación con las enfermedades huérfanas. Si todo nuestro presupuesto se va a la enfermedad más prevalente, dejamos fuera del escenario determinadas personas. Se trata de combinar diferentes principios, pero lo que está claro es que el modelo utilitarista es un principio, es un criterio insuficiente. Es útil, pero manifiestamente insuficiente. Ha tocado usted un tema muy importante, ¿no? El valor de la economía en referencia a la ética. Muchas veces esas controversias generan desigualdades y sobre todo pues falta de oportunidades para quienes tienen menos posibilidades, ¿no? No, claro. Por eso yo creo que la economía debe tener en cuenta los derechos humanos. Yo creo que la construcción más perfecta del ser humano no ha sido la inteligencia artificial, no ha sido la biotecnología, sino ha sido los derechos humanos. Es algo, si lo pensamos, si nos retrotraemos en el tiempo varios siglos, nos damos cuenta que hemos construido un sistema que nos está permitiendo ser mejores y vivir mejor. Por encima del progreso, que digo que la palabra, por desgracia, es que se asume como una bendición y el progreso es bueno, pero depende de cómo se aplique, las consecuencias que tenga. ¿Cree que existe un consenso global sobre los límites bioéticos? ¿Cree que el papel de la UNESCO está haciendo un buen papel? ¿Puede hacer más? ¿O qué otros organismos podrían intervenir para, si no existe, que a lo mejor existe, consenso global, pudiera existir, claro?
UNESCO, yo estuve 8 años. Yo creo que todavía le falta llegar, hace un gran trabajo y pude comprobarlo trabajando ahí 8 años, pero al Comité Internacional de Bioética le falta llegar todavía aún más. O sea, sí hace cosas de muchísimo valor, pero llegan. Ahora con la neurotecnología sí está pues avanzando. Yo creo que ha sacado unos documentos importantes. Entonces yo, en materia además de si hay realmente una unidad o no a nivel global, es curioso, en determinados ámbitos sí, en otros no. Por ejemplo, en el ámbito de la biotecnología sí compruebo que hay a nivel global un consenso que se basa en el principio de precaución. Es decir, ir viendo, esperar, no aplicar prematuramente determinadas biotecnologías, la diferencia de curación y mejoramiento. Pero, por ejemplo, en la inteligencia artificial sí empiezo a observar que hay una pretensión de desregulación, como si el derecho fuera un hándicap o una limitación, un obstáculo a la innovación. Cuando innovación sin derecho, ya sabemos las consecuencias que tiene para los ciudadanos, que ya ocurrieron hace 80 años, y precisamente en Europa. Entonces, yo creo que en materia de inteligencia artificial debemos ahora pensar que los derechos humanos tienen un papel y que el derecho tiene un papel importante, porque ahí sí que yo noto que hay un movimiento a favor de la desregulación o que pone en duda que la regulación aporte, como si fuera innovación versus regulación. O sea, al revés, es innovación porque es regulación. Sin regulación la innovación es un salvaje oeste que yo creo que no nos lleva a ningún sitio bueno. Claro, hablando de economía y ética, bueno, pues aquí hay muchos agentes que intervienen, evidentemente. No sé qué responsabilidad pueden tener los científicos, si está regulado o no se regulará. Las empresas de biotecnológicas, que también tendrán algo que decir. Incluso se habla de un turismo reproductivo, ¿no? Quiere decir, ¿cómo se regula el sector privado en este ámbito? Es muy complejo, porque cuando realmente ya no hablamos de una regulación a nivel nacional, que es un derecho coercitivo, que sabemos que tiene instrumentos para controlarlo, para exigirlo, para imponerlo, cuando hablamos ya de un derecho global es mucho más complejo. En materia de órganos, de tráfico de órganos, se ha conseguido mucho. Yo creo que sería un buen ejemplo a seguir, pero es muy difícil. Por ejemplo, el debate sobre la gestación por sustitución, gestación subrogada, que es posible, esa alternativa que usan algunas personas es posible porque tenemos reproducción humana asistida, pues es muy difícil conseguir un consenso internacional. De hecho, en la UNESCO lo intentamos en su momento y no conseguimos llegar a ese consenso, y de hecho hubo 3 grupos diferentes de opinión. Entonces, en algunos ámbitos sí es más fácil, en otros es más complejo, y además hay que tener en cuenta que tenemos ahora mismo 3 territorios con una visión diferente. Los norteamericanos, que tienen una visión muy liberal, los chinos, que tienen una visión extraordinariamente comunitaria, y yo creo que Europa ahí lo que ofrece es el equilibrio entre el interés individual, el interés del individuo, el interés de la economía, pero también el interés de la colectividad y el interés general. Entonces, a mí el modelo europeo es el que por lo menos me parece más equilibrado, y por muchas críticas que recibe la Unión Europea, yo creo que debemos dar gracias de estar bajo el marco legal de la Unión Europea, porque me parece a mí el único modelo que va a permitir una innovación centrada en el ser humano, no en la propia innovación. Y hablando ahora de algo pues que yo creo que ha puesto patas arriba todo y que ha dado la vuelta al tablero, como es la IA, ¿no? La inteligencia artificial, vulnera derechos fundamentales, profesor, quiere decir, garantiza la transparencia algorítmica, no sé, la verdad que a veces que da realmente miedo, porque además está interfiriendo en cuestiones importantes del ámbito de la salud, bueno, en cualquier área, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que el derecho proteja sin limitar los avances tan importantes que esto, bueno, importantes o a veces, como digo, que dan cierto vértigo, pueden compaginarse con el desarrollo de cualquier sociedad? A mí el gran problema de la IA es un problema, aunque algunos citan el problema ontológico, a mí me preocupa actualmente el problema epistemológico. Es decir, la IA como una nueva teoría del conocimiento. Tenemos IA gracias a que hemos desarrollado un conocimiento humano por el propio ser humano. Si ahora el conocimiento va a ser sustituido por el conocimiento de una máquina, yo creo que el conocimiento se va a parar. De hecho, también hay dudas sobre cuál puede ser el futuro de la IA cuando esta es generativa, porque la propia IA genera su autoconocimiento. Inicialmente ha bebido de fuentes externas y ahora genera su propio conocimiento. Y por eso a veces vemos que en las respuestas de la IA hay cosas insólitas, porque ya combina lo que adquiere de fuera, que digamos que es un conocimiento de calidad,
con lo que autoproduce puede no ser de calidad. Entonces, a mí lo que me preocupa realmente es la dimensión epistemológica, porque si vamos a dejar de pensar, vamos a dejar de investigar como investigamos, y todo va a ser llevado a una respuesta rápida de la IA, hay que pensar que además que los seres humanos tenemos unos sesgos que nos animan a seguir el camino más corto, la vía más fácil, lo tenemos de origen, y por eso la IA representa un peligro, porque si acabamos delegando todo, si la IA lo usamos para completar nuestra investigación, para ayudarnos en la investigación como una herramienta más, como ha sido el PDF, como ha sido Internet, como han sido las fuentes de datos, muy bien, pero si acabamos delegando las decisiones en la IA, todavía era peor. Y en sanidad además hay un gran riesgo, para mí, que yo lo vengo trabajando desde hace un tiempo, que es que desaparezca el contacto humano. Es decir, que no haya una relación presencial médico, personal sanitario, paciente, sino que se sustituya por máquina paciente. Porque esta sustitución no tiene un problema, no solo supone un problema ético, también clínico. Hay ya literatura médica que avala que la presencia, la relación personal, el contacto humano genera unas mejores posibilidades de entender la enfermedad, por tanto, mejores posibilidades de curación, mejor adherencia al tratamiento. Hay que entender que la enfermedad es una narrativa. La enfermedad no es un dato clínico, no es un análisis clínico. La enfermedad hay que entender, más allá del dato, hay que entender que uno entra en una nueva narrativa, entra en una historia, y como seres narrativos necesitamos entender esa narrativa. Y para entender la narrativa solo nos la puede hacer entender un ser humano, no una máquina. Por eso digo que la máquina puede ayudar mucho en medicina, en sanidad, muchísimo, pero si acaba sustituyendo al ser humano, al final van a ser las cosas peores para los pacientes. O sea que por eso vuelvo un poco a ese modelo, al equilibrio entre usar, pero no descartar o no imponer, o que no sea el único protagonista la IA. Claro, hay algo que chirría mucho, ¿no? Ahora está muy de moda la humanización de la sanidad y sin embargo entra en juego, como digo, la inteligencia artificial, y esto entra un poco en conflicto, ¿no? Claro, sobre todo cuando estamos un poco discutiendo la sostenibilidad del sistema, porque puede haber la tentación de sustituir, sobre la base de la sostenibilidad, sustituir al ser humano por máquinas. Y esa va a ser a lo mejor la medicina, y en cierto modo lo dice un autor norteamericano, o sea, un premio Nobel, Acemoglu. Al final, esta IA va a generar más desigualdad, mucha más desigualdad de la que tenemos. Podremos acabar teniendo, y es el gran riesgo, dos sanidades. Una sanidad para los pobres absolutamente digitalizada y una sanidad para los ricos donde habrá presencia humana, contacto humano con una gran tecnología. Pues a mí esa primera sanidad pues me parece que no cumple el principio de justicia. Usted defiende la necesidad de garantizar una igualdad sustantiva en el acceso a tratamientos, y yo le quería preguntar ¿qué reformas institucionales o culturales cree que serían necesarias para lograr este objetivo? Hombre, yo creo que tenemos una regulación y tenemos una tradición que lo permite, con las dificultades que tiene, porque priorizar, tomar decisiones sobre todo sobre lo que pueden ser minorías es complejo, pero yo creo que tenemos experiencia. Tenemos que recuperar un poco la experiencia de la pandemia. Yo creo que esa experiencia fuera de España se ha puesto muy en valor, y vuelvo a insistir en esa idea de la estrategia para la vacunación frente a la COVID. Fuera de España ha sido visto como la estrategia española, como la gran estrategia desde el punto de vista clínico y ético, y debemos recuperarlo para trabajar, usar los aprendizajes que tuvimos ahí para utilizarlos ahora, porque nos enfrentamos a retos complejos como son las terapias de gran coste, todo el tema de CAR, toda la biotecnología, y yo creo que hay que trabajar, insisto, teniendo en cuenta que el utilitarismo, el mayor beneficio para el mayor número de personas o la eficiencia son criterios muy importantes, pero no únicos, no son excluyentes de otros. Pero yo creo que España tiene una buena tradición y tiene un buen ordenamiento, o sea que yo creo que ahí debemos. Es verdad que la Ley General de Sanidad, ahora que se cumplen 40 años, pues yo creo que habría que revisarla, porque el contexto de los años 80, el contexto actual ha cambiado mucho, hay que introducir lo que es el mundo de la digitalización, la globalización, la asistencia transfronteriza, pero por lo menos tenemos un marco adecuado. Y por último, por ir terminando, profesor, ¿cree usted que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad puede ser un marco importante que proteja, o está más centrado en el día a día, no tanto en términos de protección real y efectiva como los que estamos hablando?
Esa pregunta es complicada. Yo en su momento, el gobierno, el comité nos pidió nuestra opinión. Yo me encargué de redactar un apartado sobre la convención y la autonomía, el principio de autonomía de las personas con discapacidad. Y lo que viene, lo apoyaron mis compañeros, viene a decir ahí que hemos pasado de un paradigma que me parecía incorrecto, que era el modelo médico, el modelo de protección, exclusión de la persona con discapacidad para protegerlo, como ocurrió también con los menores hace años, antes de la Convención de Derechos del Niño, a otro modelo extremo, que es el modelo que considera que todas las personas con discapacidad tienen plena autonomía. Cuando yo creo que la discapacidad es muy diferente dependiendo de las personas, también incluso de su propio contexto socioeconómico, no solo de lo que son elementos de capacidad física, de capacidad mental, sino también el contexto. Entonces, pasar de un paradigma de absoluta exclusión a un paradigma de absoluta inclusión me parece que es demasiado pendular, y yo creo que lo que hay que tender es cada caso concreto y darle mayor importancia al principio, que en la Convención no está, o está muy muy mal reflejado, que es el principio del mejor interés de la persona con discapacidad. Porque el mejor interés en algunas ocasiones significa protegerle, porque no todas las personas con discapacidad son iguales. Las discapacidades son muy diversas, muy diferentes, de diferente calado. Por ejemplo, en el ámbito de la salud mental, que ahora hay un debate sobre ese tema interesantísimo, sí. Yo creo que no podemos partir del paradigma de que todas las personas con discapacidad son iguales. No, ni eran antes iguales ni deben serlo ahora. Efectivamente. Y ya una cuestión que me genera incertidumbre, ¿no? Por saber cuál es su opinión, que no tiene nada que ver con esto, pero sobre lo ocurrido últimamente con el ámbito de la eutanasia, lo que ha ocurrido últimamente con esta persona que pidió la eutanasia, que no tenía realmente estas discapacidades que se podían haber corregido quizás, ¿no? Expertos en psiquiatría así lo han dicho, pero desde su punto de vista profesional, ¿no? O particular, como quiera, ¿qué opina al respecto de la eutanasia? Pues he pensado mucho sobre el tema y alguna cosa he escrito. Mi opinión es que nos hemos centrado en la capacidad cognitiva y nos hemos olvidado de la capacidad volitiva, que es tan importante. Esta chica, claro que podía, con su edad y su capacidad de entender perfectamente la consecuencia de su petición y la consecuencia de la aplicación de la eutanasia, pero volitivamente es que lo quería. Es decir, es una persona con un fracaso de suicidio que le ayudamos a suicidarse. A mí me parece que hay ahí, aparte de un fracaso social, un fracaso del ordenamiento jurídico, porque nos centramos, volvemos a lo cognitivo, y es que lo volitivo es tan importante. Hay personas con plena autonomía, aparente autonomía cognitivamente, pero volitivamente no. Y esto en el ámbito de la salud mental, de la depresión, de la ideación autolítica es importantísimo, porque al final vamos a iniciar un recorrido que es en el fondo un suicidio estatal, y a mí me parece que no es el camino. Pues don Federico de Montalvo, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia de Comillas y un gran experto en la materia. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros y feliz domingo. Gracias, un placer. Hasta siempre, hasta ahora. Este espacio te lo ha ofrecido Tráfico 112, porque no estás solo después del accidente. El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeovisidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti. Un accidente no solo detiene tu coche, puede detener tu vida. En ese instante, lo que más necesitas es saber que alguien va a cuidar de ti. En Tráfico 112 te acompañamos desde el primer minuto con atención médica especializada, defensa jurídica experta y la máxima indemnización que te corresponde. No importa cómo ocurrió, importa que no estés solo. Llama ahora al 900-877-808. Tráfico 112. Nunca te sentirás solo.
En Vidacord somos el primer banco de células madre acreditado en España. Desde hace 20 años, combinamos tecnología biomédica avanzada con un compromiso firme con nuestras familias. Vidacord, con 2 laboratorios, Madrid y Andorra. Informe firmado y validado por hematólogos de prestigio mundial con supervisión médica real, sin intermediarios. Porque cuando una familia confía en nosotros, respondemos con criterio médico experto. Solicite información en vidacord.es. Sube el ruido, que se lía. Bueno, pues nada, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, ¿cómo estás tú? Pues bien, esperándote, deseando que estuvieras aquí con nosotros para traernos cosas muy interesantes. Tan interesante que hoy, siendo el Día de la Madre, fíjate quién tenemos hoy aquí. Hombre, miren, les voy a hablar, así luego ya Elena se encargará del resto, de la trayectoria de Alberto Cerdán, pues que representa, por supuesto, un caso paradigmático como el talento, desde luego la disciplina y la sensibilidad pueden transformar un oficio tradicional en una auténtica forma de creación artística. Y le quiero saludar. ¿Qué tal, Alberto? Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Javier. Gracias a ti, ¿no? Y gracias a Elena, que ha sido por supuesto. la artífice de todo esto. Elena, cuéntame un poco más tú. Bueno, pues Alberto llegó a mi vida, que sepas, Javier, que Alberto es mi peluquero fiel, y más que cuando yo llegué a Madrid, el poder ser bella y tener este pelo que decirte, pues sí. Yo quería cambiármelo a un pelirrojo. Era complicado, y más que cuando me quito el implante no oigo. Llegué a las manos de Alberto con su cercanía, con su forma de ser, con su sensibilidad, y la verdad que, bueno, con él fue todo magia, sinceramente. Bueno, yo lo que tengo que decir que es una mujer maravillosa, pero llena de sensibilidad, como ha dicho ella, como la última palabra, ¿no? Pero claro, siempre hay, en el caso de Elena, hay una reciprocidad increíble, primero en la parte personal y la otra en la parte técnica, ¿no? En la parte profesional, ¿no? Porque desde el momento en que viene, claro, ya no te habla con los ojos, hablas solita, ¿sabes? Claro. Y entonces, a partir de aquí empezamos a desgranar un poco cuál ha sido su vida, cuál ha sido en el momento que pasa y en momentos que pasó, ¿no? Y a partir de ahí le encuentras el porqué de muchas cosas, ¿no? Y del día a día que te pasan en el salón, que muchas veces hay muchísima gente que tiene una perfección del habla perfecto, pero no le oyes. Ya. Y hay muchísima gente que no le oyes, pero se lo oyes todo, ¿no? Y yo creo que con Elena pasó esto, ¿no? Exacto. Ese primer contacto increíble, y a partir de ahí empezamos en la otra parte, que es la parte técnica, ¿no? ¿Qué te queda bien? ¿Cómo te queda bien? La sensibilidad, ¿dónde está en tu cabeza, en tus cabellos? Porque cada cabello es un hilo de nervio. Claro. O sea, es una sensibilidad, ¿no? Dónde puedes apretar más, menos, qué es lo que realmente te queda bien, cómo no. Entonces aparece la parte profesional, como decías tú antes, es un oficio que es yo diría que es una parte muy artística, porque nosotros moldeamos una materia viva, claro. Y hay mucha gente que son artistas y moldean una materia. Anda, que como dejes mal a alguien, o sea, bueno, sí. Ya te digo yo que no, menudas manos el Alberto. No, por eso digo que cuando se empieza la profesión entiendo que hay que cortar muchos pelos, muchas cabezas, sí. Y uno entra también un poco en pánico a veces, ¿no? Diciendo, bueno, no te creas, no, siempre se hace con cariño. No, me refiero cuando uno empieza, ¿no? En la profesión. Bueno, ¿no? Cuando empiezas, realmente, yo siempre digo una cosa que para mí es mi vida, ¿eh? Es haz lo que te gusta y nunca trabajarás. Claro. Entonces, a partir de ahí, cuando empiezas esta profesión, si realmente te gusta, todo es muy positivo. Pero es una profesión que se trabaja y se aprende tanto mirando como haciendo. Yo, en casa de mis padres, yo con 12 años ya lavaba cabezas y realmente cortaba el pelo cuando tenía 14 años porque lo veía con mis padres, ¿no? Con mi madre. Y empiezas una profesión que realmente te gusta y la adoras, ¿no? Porque no es solamente el hecho de que pongas a alguien guapo o guapa, sino que son momentos muy personales en tu vida. Cuando tienes un primer contacto con tu pareja, cuando empiezas una parte profesional, claro. Ahí van cambiando tu vida y tus maneras de verlo. No es lo mismo el cole que la uni, ¿eh? Claro. Cuando sales de la uni, ¿no? Es igual, sí, entonces ahí sí que necesitamos un change, ¿no? De imagen importante, ¿no? Oye, Alberto, Elena, claro, a quien nos escuche puede parecer que es una nimiedad, pero es importante. Quiero decir, cuando uno entra en una peluquería, y más en la situación de Elena, con implantes cocleares,
¿qué reacción? ¿O tú lo explicas? ¿O él Pues lo ve? ese pregunta? es el tema de hoy, Javier, porque hablamos, aquí Alberto y yo hablamos muchas veces de las percepciones y las sensaciones que tengo yo diferentes cuando voy a una peluquería, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a su peluquería, claro, primero explicarle que tienes un implante coclear y que no oyes, ¿no? Quitarte el implante y decir, bueno, pues antes de nada, ¿cómo me tienes que lavar el pelo? ¿Cuál es el champú? Cuando ya me has lavado el pelo, Alberto, bueno, ya sabe de sobra que se pone delante, o sea, detrás mía, mejor dicho, se pone a hablar y yo le leo los labios. Eso es complicado para un peluquero que no sabe de discapacidad y más esta discapacidad invisible, ¿no? Y en cambio, él me lo ha hecho siempre muy fácil. Es más, te diría que me ha potenciado mucho más. Pero aparte de eso me refiero también el saber si se puede mojar el implante, no se puede mojar. Ah, claro, pero eso... El tacto, la delicadeza, ¿no? Ese sí, tipo de el cosas. implante no Alberto, se puede ¿cómo mojar. lo...? Bueno, esto ¿Llevaste? ella desde el primer día nos dijo, mira, lo tengo así, hay que hacer esto, y evidentemente nosotros como en el mundo de la peluquería es importante el tacto, no solamente el verlo, sino el tacto. Ahí a partir de ahí ya tocamos su cabeza, Sí. dónde, el cómo, y a partir de ahí ya sabes cómo tiene que estar el agua de la temperatura, cómo tienes que frotar o no. Porque es mucho más sensible. La zona sí. del implante Claro, lo que por lleva eso. es el implante como está por dentro, conlleva mucho más sensibilidad, más, por ejemplo, a la hora de peinar o el calor es mucho más intenso, lo noto yo más en un lado que en el otro, ¿no? Entonces, al final, pues explicando, ¿no? Y sobre todo informando. Yo muchas veces digo, la discapacidad es información. La gente Claro. no es que no quiera, la gente es que no sabe. Entonces, cuando tú vas y se lo explicas, pues al final él sabe, como yo lo noto, cuando él me seca el pelo, noto que es mucho más sensible en el lado derecho, que es donde tengo el implante, y el lado izquierdo pues es de otra manera. Cuando llegaste a ver a Elena entrar por la puerta, notaste Pues, nada, claro. No, tengo una mujer guapísima y nada más. Y nada más. Absolutamente nada más. Ya, Y además, como ya ella es... notaste bastante, ¿eh? Total. No, además, como es muy lista, ella es muy lista, muy Sí. inteligente, enseguida te mira los labios y enseguida te das cuenta, no, esta mujer es especial. Claro. No nada en sí porque no lo sabes. Y hasta cuando te lo empieza a contar, te empiezas a dar cuenta de cómo habla, de cómo se explica, La de cómo te energía dice que las tiene, cosas ¿no? y dices, madre mía. Pero la Chapó. primera vez que dijiste, bueno, voy a lavar la cabeza, ¿cómo hago con esto? No quiero hacerle daño, no quiero... Hubo una explicación al principio, ¿no? Sí. Una explicación de frente a frente, ¿no? Face to face, y fuimos hablando de que realmente qué es lo que me ha pasado, cuál es mi vida, porque esto sí que es importante saberlo. Y a partir de ahí ya tuvimos que tocar un poco las precauciones, ¿no? De su cabello, de la temperatura del agua, de dónde, etcétera, etcétera. Y esto ya de principio, pero claro, a partir de ahí tienes una conexión que cada vez que la miras, le miras los labios. Y ella también. Sí. Claro. Y lo sabes porque realmente te lo cuenta, que es importante, importantísimo que realmente la clienta cuando entra en el salón y más ella, es decir, mira, me ha pasado esto y esto, hay una explicación lógica, y a partir de ahí, con toda la naturaleza del mundo, viene al salón y muchas veces nos despistamos, ¿no? Porque, Elena, ¿sabes? Y Elena, ¿no? Y al final... Bueno, también la anécdota, ¿no? pero nos reímos y nos pasamos muy bien, Sí. y si hay un contacto siempre fantástico, Sí, sí, y sí, si no, ¿sabes? Están los movimientos de las manos, y ya Alberto, está. ¿qué tal? Sí. Y lo más importante, Javier, y esto tú lo sabes mejor que nadie porque me acompañaste, recibí con el podcast En el silencio de Elena el premio de COCENFE Sociedad Inclusiva 2025. ¿Y Sí. qué fue lo que presenté? Mi primer podcast, que fue gracias a Alberto Cerdán. Ah. El primero que se subió fue él, y fíjate que damos visibilidad a las mujeres con discapacidad de las zonas rurales. Al final, pues su madre tiene discapacidad, hablamos del tema, y lo más importante es que el día 3 de diciembre, allá en el 2024, que fue, 2024 2025, ya dudo porque pasa el tiempo muy rápido. Pero hicimos una actividad, bueno, una actividad no, lo que hizo fue invitar a 3 personas con discapacidad y les cambió el look. Entonces, con mi programa, vamos a ponerlo, y con su ayuda, la verdad que hicimos realidad un deseo muy grande para mí, que era no te limites y la belleza está para todos. Oye, pero podemos, ¿no? Es el Hombre, día de la claro. madre, es el día de la madre. Claro que sí. Oye, ¿Sabes una cosa, Alberto? Porque yo siempre me enfado cuando veo a una persona con discapacidad que no se cuida, que no sé, es una cosa, pues aquí estamos. claro. ¿Por qué no pero- hacemos algo para durante todo el mes de junio? Estaría Y hacemos, fenomenal. oye, cada lunes, que es un día que puede estar bien, 3 personas que llamen, que serán las primeras. Durante el mes de junio, cada lunes podemos atender a Cambiar su look. a 3 personas. Totalmente. ¿Dónde estáis?
Estamos en la calle Almirante número 19. ¿Se llama? Alberto Cerdán. Alberto Cerdán Space. Es un local precioso, es un local que lo bautizamos como I Love Diversity, o sea, tiene zonas muy divertidas, Sí. con mucha luz y nada, lleno de energía, de una energía que nada más que entre cualquiera, realmente os invitamos que vengan y podemos hoy Pues lanzar. Alberto, repetimos dirección. Venga. Almirante número 19, Vale. Bajos. ¿Algún teléfono quieres o algo? Sí, 91-781-3665. Y si me queréis llamar a mí, encantado, 607 Iré a verte un día, 290853. ¿Para chicos también? Uy, tanto. Pues claro que nada, sí. cuando me queja el pelo voy a verte. Oye, pues nada, te esperamos, que veo que te cuidas mucho, ¿eh? Sí, Un poco, sí. un Que, poco, sí, un sí, poco los auriculares coqueto, un están poco coqueto. perfectos puestos, ¿eh? Me das envidia. Oye, gracias Alberto, Elena, muchísimas gracias. Gracias a ti, vosotros. Javier. Nos vemos, Gracias, Alberto. hasta la próxima, Vale, hasta ahora, placer. adiós, adiós. ¿Cómo está el patio? Pues nada, pues vamos con algunas cositas de humor, de sonreír, de pasarlo bien, ¿no? Porque tampoco todo va a ser seriedad. También tenemos que reírnos con Tony Melero, ¿qué tal? Pues muy bien, pero yo quiero que nos riamos seriamente. Porque Por supuesto. sabes que mis noticias son, vamos... O para adentro incluso. no, sobre todo son verídicas, que es lo que muchas veces, más que miedo, o sea, más que risa da miedo. Sorprende. Pero bueno, vamos a tomarlo con humor. Vamos a tomárnoslo con humor. A ver, primera noticia. El titular reza: Récord Guinness felino. Mr. Pugsley Adams, no tiene nombre, sino también nombre y apellido. Mr. Pugsley Adams es el gato con la cola más larga del mundo. Y es que ya medimos cosas que antes se ignoraban, o al menos yo. En plan, oye, ¿tu gato es feliz? Pues no lo sé, pero tiene 46 centímetros de cola. Son prioridades. Como digo, el protagonista se llama Pugsley Adams, que ya el nombre es una fantasía. Tú imagínate al veterinario. ¿Nombre, por favor? Sí, Pugsley Adams. Vale, ¿y el del gato? Porque ese nombre no es de gato, a mí me parece de heredero de una mansión encantada. Pugsley Adams. No sé si en el mundo felino 47 centímetros es suficiente, está bien. O solo decora, no lo sé. De cola, sí, de cola está bastante bien. Está bastante bien. Yo he estado mirando y además, esto, mira, ya me adelanto a algo que iba a contar. Esto, el récord anterior es de otro gato que se llamaba, si lo tengo aquí apuntado, Raja 5, y medía 43 centímetros. Pero le duró solamente 3 semanas el récord. O sea, hay contratos en prácticas más largos. Es curioso que pone 46,99 centímetros. No sé si algún pelo Sí. era el que marcaba el, Algún pelito, ¿no? el centímetro. Claro, tú imagínate 47 centímetros, si entras a esa casa y ves esos casi 50 centímetros de algo peludo y no sabes si es el gato o un cable HDMI Premium, Por puede lo ser menos. también. Pues además es de Minnesota, Pugsley Adams, pero al ser un menino, en vez de Minnesota, dice que es de Minnesota. Ya sabes, estos son los que tengo que soltar porque si no luego salen por otro lado, Javier. No te preocupes. Además dicen que la cola de Pugsley, Mr. Pugsley, puede seguir creciendo. Ojo, Javier, esta sí que no te la esperabas porque Pugsley tiene 2 añitos y dicen que los gatos pues pueden seguir creciendo algunas extremidades, así que cuidado que con 5 años puede ser ya directamente una bufanda con patas. Y los récords yo me doy cuenta que cada vez son más raros, o sea, no hay un récord normal, ya son del tipo el gato con la tercera uña más larga del hemisferio norte en martes impar lluvioso, es alucinante. Y da igual, y hermoso. da igual el país, la ciudad que habites, Sí. que siempre hay alguien diciendo mi gato o mi perro o mi animal, mi mascota es muy especial, eso lo decimos todo, pero en este caso pues tenían razón. Vamos con la segunda noticia. Hombre entra a robar, hasta aquí es una noticia que leemos desafortunadamente cada semana, pero acaba diciendo, hombre entra a robar y se prepara la cena. Esto ya cambia el inteligente guión, el tío, giro ¿eh? inesperado, eso no es un robo, eso es un Airbnb criminal. Esto ha ocurrido en la República Dominicana y por lo visto el ladrón, pues claro, se dijo a sí mismo, bueno, pues ya que estoy aquí, pues me hago unos huevitos. Y claro, es que robar en ayunas es muy de los 90, ya se está llevando robar con brunch, Claro. que nos gustan los anglicismos. Este señor entró por la azotea, forzó una ventana, todo muy profesional, todo muy Ocean's Eleven, versión me he dejado el tupper en casa, pero de repente pues dijo, oye, ya que estoy aquí, 5 huevos. 5 huevazos. Estaba a 2 claras de empezar una rutina de CrossFit en el salón, porque dices una tortilla de 2, de 3 ya está bien, pues 5 huevos. No se conformó con eso, se preparó una bebida típica dominicana llamada morizoñando, se llama así, morizoñando,
que es lo que diría un andaluz cerrado que hubiese estado a punto de morir echándose la siesta, morir soñando. Es decir, el tipo no solo robaba, sino que se metió en Masterchef Caribe. Me lo imagino abriendo la nevera, viendo ahí a ver qué podía hacer. Leche, cítricos, esto marida genial con el delito hombre. Que voy a pertrechar ahora mismo. La dueña, cuando volvió, se encontró la casa revuelta, le faltaban joyas, perfumes, pero la sartén no se la llevó el cabrito, esa la dejó ahí, la dejó en el fregadero con restos de tortilla. La mujer ha perdido, dice, objetos por valor de miles de dólares, pero lo que de verdad duele es abrir la nevera y ver que te han gastado los huevos. Y ahora que ceno yo a mí me pueden robar una pulsera, me pueden robar un collar, pero los huevos, eso ya, Javier, es personal. Y lo mismo, también pienso que esto puede abrir un melón peligroso, la de el ladrón cómodo, por ejemplo, el que te hace la colada, que entras a casa y dices, me faltan 500 euros, pero oye, las camisetas huelen. ¿Qué puntito les da este tío? Desde que han desaparecido las escuelas de ladrones, ya los ladrones claro, los ladrones ya hay que apuntarse a la escuela de Gru, mi villano favorito. Sí. Y además, sí que es verdad que otra cosa que me duele de esta noticia es que se usaron 5 huevos y no se hizo una mísera tortilla de patatas. Esto ya me duele personalmente. Pero no voy a abrir este melón porque seguramente si lo hubiese hecho no le habría echado cebolla y ahí ya sí que me enfado. Poco criterio tiene ese ladrón, de verdad. Y claro, es que se puede hacer la tortilla de dos maneras, con cebolla o mal. Claro. Vamos con la última noticia. Masterchef y los problemas para ir al baño fuera de casa. Ponemos un poco en contexto, fueron a la revuelta de invitados Pepe Rodríguez, Jordi Cruz, el hombre con la voz más intensa de Europa, y Marta Sanauja, que son jurados de Masterchef. Y Marta, por lo visto, esto lo podéis ver además en YouTube, reconoció que cuando está fuera de casa no va al baño. Es decir, cuando va a grabar Masterchef no va al baño. Pero claro, de tanto aguantar tienes que acabar como el programa en el que lo dijo, revuelta. Pues sí. Y que además esto creo que ya lo he comentado, que me pasa un poco igual. Yo necesito ir en mi casa, pero tengo la capacidad de aguantarme. Saliendo a las 8 de la mañana me puedo aguantar ya con ganas hasta las 4 o las 5 de la tarde que llego a mi casa, pero cuando estás viendo la meta cerca, ahí ya no... Es un problema cuando te vas de vacaciones por ahí, ¿eh? Sí, cuando hay gente que lo llama de irse de vacaciones. Un mes no lo aguanta. No, no. Ya, bueno, vienes morenito, como me ha dicho Alejandro. Vienes morenito, digo, pues no de vacaciones, es que no he ido al baño. Sí. Ya ves, son gente capaz de hacer esferificaciones, un solomillo Wellington, pero no pueden hacer lo otro fuera de casa. Los concursantes, ahí yo me lo imagino, chef, he hecho un tartar de atún con aire de lima y por dentro pensando, llevo 3 días sin evacuar, me estoy convirtiendo en un foie andante, ya no puedo más. Y hay gente que no va por vergüenza, como yo, en mi caso es vergüenza, que yo entro a un baño a público ajeno y de repente me convierto en un espía internacional. Empiezas a darte cuenta de todo. Vale, hay eco, esto puede delatarme. Voy a poner un papelito para que no rebote. Hay un señor fuera, ojo, voy a esperar. Y ha habido veces que me he tirado 45 minutos, al final salgo sin haber hecho nada y peor que antes. Y eso en Masterchef pues tiene que ser aún peor. Imagínate, baños compartidos, tensión, cámaras, gente juzgando todo del rollo. Oye, hoy te has pasado de sal, compañero, ya, y tú de retención intestinal, campeón, que me has dejado el baño regulero. Ahora entiendo por qué cuando presentan algunos platos salen con mala cara. No son nervios o porque les fuera a salir mal el plato, es que llevan una mochila emocional y física importante. Y cuando total, ¿no? Es que tú imagínate cocinar con eso ahí. ¿Dentro? Tienes la comida y la descomida. Y cuando deciden que sí, dicen, venga, hoy es el día de hacerlo porque no puedo más, hay veces que no podrán más, se meten al baño y de repente escuchan por megafonía, aspirantes, manos arriba, prueba sorpresa, y el concursante ahí dentro, ahora no puedo salir, estoy en mitad de un emplatado. Y es que hay muchos niveles de descargar. Yo he puesto 3 o 4, pero yo creo que hay como 20. Hay muchos niveles de lo de descargar en sitios ajenos. El nivel 1, tipo de no puedo ir fuera de casa. El 2, solo puedo si abro el grifo, que este también está muy de moda. Y luego pues ya hay muchos más, pero el 3 podía ser, necesito llevar mi propio ambientador, una vela aromática, música de fondo, y un psicólogo también lo mismo necesita. Luego ya para mí está el nivel final, que no hay otro nivel más que este, el del elegido, el del mesías intestinal, el que va a cualquier baño sin ningún tipo de pudor. Este es mi padre. Este es mi padre. Donde sea. Ya a mí, yo dices, esto es mío. Sí, si, ¿no? si me puedo sentar, puedo apretar. Ese sería su leitmotiv de vida. Pues qué gusto. Y yo creo que mi padre pues ganaría Masterchef sin cocinar. Porque, vamos, además que igual no... Perdón, es que me salta una línea porque ya escribía chiquitito y digo, hay algo que no tiene sentido.
Así que la próxima vez que veamos a un concursante en MasterChef fallar, pues no juzguemos. Igual no es la receta, igual es que lleva 2 días pensando, si me concentro mucho, lo mismo pasa algo. Así que MasterChef se puede decir que te enseña a emplatar y a aguantar. Oye, Así hay quien vende sus caquitas, incluso muy caras. Sí, esa noticia la tuvimos aquí también hace 8 o 9 programas. Mucho dinero, 1 millón de euros por ahí. Sí, y yo, fíjate, regalándolo gratis. Hay día. una por ahí que vende sus pedetes. Pero eso ya es más difícil de No, embotellar, lo ¿no? En un tarro de cristal, por lo visto, y lo vende. Pero claro, pero es complicado, ¿eh? Hay que hacerlo hay que ser muy rápido, La cosa es que hay... Te sale a deber muchas veces. Hay profesionales y claro, todo. luego lo abres y ya no te pueden devolver el dinero. No, yo ya lo hice. Si tú has solido mal, es que estás constipado. Don Toni Melero, muchísimas gracias. Venga, bueno, nos vemos, hasta luego. Bueno, pues hoy vamos a contar también un importante acuerdo que se ha llevado a cabo entre FEDOP, que es la Federación Española de Ortesistas y Protesistas, con Famaco CENFE Madrid, que como ustedes bien saben es la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Y es que ni más ni menos que abrió las puertas el año pasado, allá por el mes de septiembre, su primer centro de atención temprana directamente dirigido por la entidad. Y bueno, pues han llegado a un acuerdo, ni más ni menos que financiará Fama el 70% de los tratamientos de atención temprana para familias derivadas desde ortopedias colaboradoras con FEDOP en Madrid. Y quiero saludar a su presidente, Pablo Pérez. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Oye, de presidente a presidente, muchísimas gracias por haber atendido esta demanda y por colaborar con nosotros en algo que nos parece muy importante, ¿no? Pues sí, la verdad que no es difícil atender a tus peticiones, dado que creo que tienen una labor social importante y el beneficio se va a ver en breve. Bueno, es una labor social también que hace el ámbito de la ortopedia, ¿no? Sí, bueno, aunque la Asociación de Ortesistas Protesistas de Madrid, la Federación, es una asociación empresarial, pero lógicamente tiene un componente social en el cual pues cada vez intentamos meternos o intentar que se vea más la visibilidad de nuestro carácter social, porque somos empresas, somos micropymes, que al final estamos tratando con usuarios, con pacientes, y muchos son pacientes muy recurrentes, o sea, no es un paciente ocasional, sino que la gran mayoría de nuestros pacientes son pacientes que a muchos les vemos nacer, crecer. Eso es. Y jubilarse. Os sabéis su vida por completo. Bueno, sí. No es que seáis vosotros que eternos, sino que generaciones vuestras también han empezado con vuestros familiares, habéis pasado vosotros el relevo y acabáis al final viendo cómo se jubilan, como tú bien dices, ¿no? Sí. La verdad que en nuestro gremio de la ortopedia, es verdad que hay una larga trayectoria de tradición familiar. Es una profesión que pasa mucho también de padres a hijos y a nietos. Yo la verdad que llevo con mi ortopeda 30 años. Solo, desde que me accidenté. 30 años, que ahí no es nada. Y la verdad que, bueno, eso es lo que hablamos muchas veces de la especialización de las ortopedias, ¿no? Sí. A ver, dentro de que yo, lo que te digo, como presidente es una federación de empresas de ortopedia, pero hay que recalcar el carácter profesional de las personas que los componemos estas empresas. Es verdad que, incluso en tu caso, tú llevas tratando 30 años con un profesional de la ortopedia y aunque el profesional de la ortopedia se cambie de empresa, tú vas a ser fiel a ese profesional de la ortopedia. Es uno de los motivos que creo que nos enorgullece, no solamente como empresarios, sino como profesionales de nuestra profesión de la ortopedia. Pero lo que más me engancha es el servicio postventa, porque la silla o la ayuda se puede comprar en cualquier ortopedia. Después viene el principal objetivo, que es que tengas una respuesta a ser posible inmediata, rápida y por supuesto buena, ¿no? Por supuesto, es súper importante para nosotros. Mira, ahora vengo yo de hablar con una mutua de trabajo en la cual hemos estado hablando de que no solamente es el componente, la silla, la faja, sino es el servicio antes de la venta y postventa y la especialización
de los establecimientos. No todas las ortopedias hacen de todo, sino hay ortopedias más especializadas en unos temas, en ortésica, otros en protésica, otros en silla de ruedas, y son pocas, a ver, existen, pero hay pocas que cubran todo el espectro de la ortopedia, dado que es muy diversa. Claro. Oye, el 70% de los tratamientos se va a financiar a través de Fama y vosotros colaboráis en la distribución de toda la información a través de unos dípticos que tendrán que solicitar estas familias para luego acercarse a nuestro centro de atención temprana. ¿Cuántas ortopedias van a colaborar en este convenio? Pues en principio, en el ámbito de Madrid, nosotros tenemos 70 ortopedias que están asociadas a la Asociación Nuestra de Madrid y son los 70 establecimientos que van a colaborar. Pues te queremos dar las gracias y por último decirte cómo está el ámbito de la ortopedia en estos momentos. Bueno, en principio estamos sufriendo las consecuencias como todos los ciudadanos, pero nosotros especialmente nos afecta pues lo que son las diferentes guerras y pandemias que han venido, a los cuales habría que hacer un llamamiento al Ministerio de Sanidad para que actualice esos IMF que tratan del año 2018. ¿IMF qué es, para que lo entienda todo el mundo? Importe máximo de financiación de las prestaciones. ¿Qué eso significa? Traducido a Román Paladino para que la gente lo entienda, me refiero. Eso significa que hay comunidades autónomas en las cuales un paciente no puede aportar de su bolsillo para poder financiarse una silla mejor, una prótesis mejor o un servicio que le tengan que dar en su domicilio. Ahí entra lo que es la mejora, ¿no? Que la mejora, la mal llamada mejora o copago evitable. Que hasta estamos dando por normal que está bien que haya una mejora cuando lo tenemos que soltar de nuestro bolsillo y cuando en otros países lo financian al 100%. Efectivamente. Está muy bien, está muy bien. Pues nada, pues que sigan así, ¿no? Que sigan. Bueno, que esperemos que no siga mucho. Oye, Pablo, muchísimas gracias. Pablo Pérez, presidente de la Federación Española de Ortesistas y Protesistas. Encantado, desde luego, de este acuerdo y que, desde luego, muchas familias se puedan beneficiar de ello. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Hasta ahora. Hasta ahora. Gracias. Bueno, pues nada, pues ahora vamos a hablar de un aspecto importante en el ámbito sanitario, en el ámbito de la innovación, ¿no? Porque la innovación está en todos los sitios y, por supuesto, en la sanidad también. En el ámbito de la enfermedad renal, pues que está en estos momentos dando un paso decisivo hacia modelos más humanos. Recuerdan que hemos hablado antes un poco de los aspectos de la humanización de la sanidad. Bueno, pues esto es el proyecto Casa Renal que pretende ese aspecto, ¿no? El de humanizar más a las personas dentro de un ámbito a veces pues en un contexto un poco, bueno, incómodo, ¿no? Porque a nadie le gusta, desde luego, estar enfermo y tener que pasar por este ámbito. Pero bueno, desde luego el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda ha puesto en marcha una iniciativa pionera en España que es Casa Renal. Un espacio pues que está diseñado para formar a pacientes en técnicas de diálisis domiciliaria en un entorno que reproduce las condiciones reales de su hogar, por supuesto. Porque es además donde mejor se está, prácticamente. Este modelo no solo representa un avance técnico, sino también, por supuesto, un cambio de paradigma en la atención sanitaria. Y para profundizar en esta transformación, pues nos acompaña Estefanía García, que es médico adjunto del Servicio de Nefrología y cuya trayectoria combina una sólida formación investigadora, como doctora por la Universidad Autónoma de Madrid, con una especialización en daño endotelial, ¿lo he dicho bien, doctora? Sí, exactamente. ¿Vale? Estrés oxidativo, terapias de sustitución renal, bueno, desde luego alguien que sabe mucho de este ámbito. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir y, bueno, pues venirnos a contar un poco qué es realmente, exactamente, Casa Renal. Bueno, Casa Renal, como tal, es una unidad en la cual estamos integrados todos, médicos, enfermería, pacientes, familiares, y lo que queremos con ello es acercar un poco la diálisis domiciliaria al paciente, para evitar esas barreras o esos miedos que a veces son creados por la propia persona, que no tienen ningún impedimento para poderse hacer la diálisis en casa, pero tienen miedos adquiridos, ya sea por sobreinformación o por falta de la misma, y que no dan el paso para poderse dializar en casa. ¿Cómo surge un proyecto de estas características? Bueno, nosotros empezamos la unidad de hemodiálisis domiciliaria en plena pandemia, en el año 2020, y la verdad que empezamos con un lugar, pues lo que había, ¿no? Un hueco, un sitio que nos dio el hospital, bastante frío, o sea, como típica habitación de hospital. Uh-huh. Y poco a poco nos dimos cuenta que si el paciente se iba a ir a casa,
pues lo mejor era que él estuviera como en las condiciones más reales. Para nosotros era imposible ir al domicilio, que probablemente sería una buena idea ir al domicilio y entrenarle en el domicilio, pero dijimos, oye, ¿por qué no traemos la casa nosotros al hospital? Entonces recreamos ese modelo e hicimos en esta unidad, se compone como de unas mini salitas, unos mini salones recreados como si estuvieran en su casa con el material que ellos van a tener en domicilio, y ahí es donde van a realizar la formación de la técnica. Entonces incluso aunque el paciente vaya, se siente y experimente que es como estar en un salón y que no hay nada específico que tenga que haber en un hospital, él se va a sentir capaz y va a empoderar al paciente y luego eso lo va a poder recrear en su domicilio. ¿Hay algún perfil determinado para la casa renal? Quiero decir, suele ser, no sé, persona mayor que a lo mejor en casa no se está muy entrenado con estos recursos o algún perfil concreto. Si nosotros cuando ofrecemos las terapias sustitutivas renales, le damos a escoger, si el paciente puede, los distintos tipos de técnica. Las separamos en las técnicas hospitalarias, que es la hemodiálisis, la que todos conocemos, y luego están las técnicas domiciliarias, como la hemodiálisis en el hospital, la hemodiálisis en casa, el trasplante renal y la diálisis peritoneal. Pero para poder hacer estas dos técnicas, la hemodomi, que es como la conocemos, y la diálisis peritoneal, tiene que haber una formación. Los pacientes suelen pasar ahí de 3 a 4 semanas formándose para luego poder ir a domicilio y hacer ellos mismos la técnica. Es verdad que tienen que ser pacientes que puedan ser independientes y que se puedan hacer la técnica por ellos mismos, o si en caso contrario son pacientes frágiles con mucha comorbilidad, tienen que tener un adecuado soporte familiar para que las acompañe durante este trayecto y luego en domicilio. ¿Qué, incluye este proceso formativo? Bueno, cuando un paciente decide que quiere intentar la diálisis domiciliaria, pues empieza el entrenamiento con nosotros en nuestra unidad y se enseña de todo, desde las bases de qué es la enfermedad renal crónica, cuáles son sus complicaciones, cómo se manejan los síntomas. Les llamamos, de hecho, pacientes expertos, porque ellos van a aprender como un mini curso de nefrología y además se va a centrar en cómo manejar la técnica, ya sea la diálisis peritoneal o la hemodomi, y todas sus posibles complicaciones. Ellos van a tener que ser capaces de resolver problemas que se le puedan presentar en su día a día en casa. Eso sí, siempre respaldado por una telemonitorización 24 horas, 7 días a la semana. De hecho, tenemos hasta videollamadas donde el paciente se siente seguro. Si a veces tiene algún problema, pues nos llama y nosotros estamos allí para ayudarle. ¿Puede haber algún riesgo en este proceso? Claro, las técnicas no están exentas de riesgo, pueden haber riesgos, pero con estas formaciones nos aseguramos que el riesgo sea mínimo. Es verdad que la tecnología ha avanzado muchísimo, los nuevos monitores de hemodiálisis domiciliaria son muy seguros y están hechos específicamente para que lo utilicen pacientes en su domicilio. Entiendo que el estadio de la enfermedad debe ser como el principio, digamos, porque evidentemente ya si tienes experiencia, si eres ya un veterano en el ámbito de la enfermedad, no hace falta pasar por ese entrenamiento, ¿no? Bueno, no necesariamente. La verdad que lamentablemente las técnicas domiciliarias son las más escasas a nivel nacional. Representan un poco porcentaje. De hecho, la diálisis peritoneal, cuando se escoge, solo la escoge 1 de cada 7 pacientes que empieza técnica con diálisis. Y es lo que queremos fomentar, que la gente escoja más estar en casa. Entonces, aunque un paciente lleve mucho tiempo en una diálisis en un centro o en el hospital, puede optar en cualquier momento decir, oye, yo me quiero ir a casa, yo me quiero formar, quiero romper esta barrera. Y para eso lo hacemos, porque muchas veces un paciente puede estar por situaciones clínicas o por su situación incluso propia de su vida, que en ese momento no tuviera apoyo o le pasara alguna cosa a nivel familiar o social y no hubiera podido optar por las técnicas domiciliarias. Si en algún momento del trayecto de la trayectoria de su enfermedad decide pasarse a una técnica en casa, lo puede hacer. Él pueda ir a la unidad, pueda ir a la casa renal y decir, oye, yo me quiero formar, ¿qué opciones hay y qué posibilidades tengo de empezar? ¿Y es escalable este proyecto a otros hospitales? ¿La Consejería está pensando ya en ponerlo en marcha en otros? Creemos que sí. Queremos sobre todo queremos proponer que es un sistema que es viable. Nosotros, cuando empezamos con esta unidad, sobre todo queremos fomentar que se haga voz de que las técnicas domiciliares están allí, que al paciente le va a beneficiar y que lo que buscamos es una diálisis más humana, acercar ese hospital a la casa del paciente y que el paciente tenga que evitar estar haciendo traslados innecesarios o estar en el hospital. Es que al final se pasan 4 horas 3 veces por semana en el hospital cuando realizan una diálisis en un centro hospitalario. Ahora mismo solamente está entonces en el Puerta de Hierro. De momento este modelo de simular una vivienda
para poder entrenar lo tenemos solamente en el Puerta de Hierro. Sí. Pues nada, esperemos que funcione muy bien, que siga funcionando muy bien como ahora y que siga para adelante. Doctora Estefanía García, médico adjunto del Servicio de Nefrología del Hospital Puerta de Hierro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta siempre, hasta ahora. Hasta ahora. Pues nada, ahora vamos a ir con algo interesante, que hablamos de vivienda, hablamos de ayudas, de cosas importantes, planes adapta, por ahí, por allá. Cristian, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Pues efectivamente, pues la verdad es que tenemos una novedad y es que hace poquito, pues bueno, salió a la palestra este nuevo Plan Estatal Vivienda de 2026 a 2030 que, bueno, pues tan ansiadamente estábamos esperando todos y bueno, fue aprobado mediante Real Decreto el pasado 22 de abril y la verdad que introduce un cambio muy relevante desde el punto de vista jurídico y social, Javier, y es que en relación con los derechos de las personas con discapacidad, pues por primera vez la accesibilidad universal deja de ocupar ese, digamos, lugar secundario dentro de lo que es la política de vivienda y pasa a configurarse como pues un eje estructural dentro del propio plan. Y es que esto implica, Javier, que la vivienda accesible ya no se concibe solamente como una adaptación puntual para casos concretos, sino que ya al final lo que han buscado es que sea un elemento esencial dentro de lo que es la vivienda pública y las políticas públicas de inclusión. Uno de los aspectos más significativos, Javier, de este nuevo plan es que se permite financiar actuaciones de accesibilidad incluso cuando en la vivienda no reside inicialmente una persona con discapacidad, siempre que el objetivo sea incrementar el número de viviendas accesibles disponibles. Al final, Javier, este cambio rompe un poco con el enfoque tradicional que exigía acreditar una necesidad previa y apuesta por una planificación preventiva orientada a garantizar que existan viviendas preparadas para responder a distintas situaciones de discapacidad a lo que es a lo largo de la vida. En cuanto a actuaciones concretas, bueno, pues al final el plan, Javier, se detalla de manera expresa que intervenciones relacionadas con la discapacidad y la accesibilidad pueden ser objeto de financiación pública. Entre ellas encontramos algunas como es la instalación de ascensores, de rampas, salvaescaleras o incluso plataformas elevadoras, así como automatismos para el acceso o para las puertas, para, hacer automática la puerta y que pueda no necesites empujar la puerta de estas que hay veces que son más duras y que pesan más que cualquier otra cosa. También se contemplan sistemas de señalización y de orientación accesible, bucles magnéticos, videoporteros adaptados y en general pues aquellas tecnologías que facilitan la comunicación y la movilidad. A ello se suman las adaptaciones dentro de las propias viviendas, Javier, y es que también esas no solamente van a ser los espacios comunes, sino que también dentro de las propias viviendas con incorporación de domótica o de tecnología y apoyo destinadas a garantizar la bien conocida como autonomía personal y vida independiente que tanto luchamos desde nuestra entidad. Y desde el punto de vista económico, el plan incorpora incrementos muy relevantes en cuanto a las cuantías de ayudas cuando existe discapacidad. En las actuaciones de rehabilitación y accesibilidad, las ayudas pueden alcanzar hasta 18.000 euros por vivienda cuando la persona tiene una discapacidad igual o superior al 33%, de 20.500 cuando la discapacidad supera el 65% y hasta del 22.000 euros cuando hay actuaciones que se realizan plenamente para garantizar esa accesibilidad universal. Además, en situaciones de especial vulnerabilidad económica, el plan va a permitir que las ayudas cubran hasta un 80 o el 100% del coste total de la actuación, lo que supone un avance muy decisivo para muchas personas para que puedan realizar este tipo de reservas. Otro elemento clave del plan, Javier, es que se han modificado los límites de ingresos exigidos para acceder a la vivienda protegida o ayudas de alquiler cuando existe discapacidad, con el objetivo de corregir pues esas desigualdades materiales y que el plan eleva los umbrales máximos de renta de ingresos hasta 5,5 veces del IPREM en casos del 33% de discapacidad o más y hasta 6 veces el IPREM en casos de más del 65% de discapacidad. Al final, Javier, estos límites más amplios se buscan y se aplican, entre otros supuestos, para que el acceso a la vivienda pública en el alquiler, en las viviendas protegidas o en cualquier otro tipo de soluciones residenciales se evite que las personas con discapacidad puedan quedar excluidas por estos baremos económicos. Desde, al final, una valoración jurídica un poco más así global de este plan
Estatal Vivienda 2026-2030, pues al final buscamos que se ha buscado que este enfoque esté alineado más con el modelo social de discapacidad y con la reforma del artículo 49 de la Constitución que tuvimos hace un par de años. Entonces, bueno, pues al final la vivienda se entiende como un derecho habilitante para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como un elemento imprescindible para la autonomía personal y la participación plena en la sociedad. Y además, Javier, este pasado lunes, pues el Ayuntamiento de Madrid ha publicado lo que es lo importante, su Plan Adapta Madrid 2026 tan esperado, y que sepáis que, bueno, pues desde el pasado martes hay un plazo de 3 meses para hacer una solicitud. La dotación de la cuantía ha sido de hasta 4 millones de euros que han destinado repartido en dos partidas de 2026 y 2027, 2 millones para cada año, y como todos los años, pues sabéis que tenemos 4 líneas, ¿vale? La primera línea sería de adaptación a viviendas para personas con discapacidad, la segunda línea sería la accesibilidad en los locales comerciales de planta baja o primera planta. La tercera línea sería la adaptación de viviendas para enfermedades raras, y la última, que ya fue como novedad del año pasado y este año se mantiene, la accesibilidad en zonas comunes, para el acceso a zonas comunes. Hablamos de que en la primera línea habrá una dotación de hasta 30.000 euros, lo que puedes llegar a concederse para adaptar tu vivienda, que es igual que lo que se va a conceder dentro de los locales comerciales, otros hasta 30.000 euros, y en la adaptación de viviendas de enfermedades raras hasta 25.000 euros. Y por último, pues para lo que son las zonas comunes, ese acceso a las zonas comunes, estamos hablando de hasta 20.000 euros. Así que nada, Javier, cualquier duda que tengan, ya sabes que desde Fama damos un servicio de orientación para el servicio, para explicar exactamente cuáles son los documentos y cuáles son las ayudas que puedes realizar dentro de tu domicilio, fuera de tu domicilio, para esos locales comerciales que quieren dar servicio a las personas con discapacidad o para cualquier necesidad que tengan. Y ahí estuvimos el lunes pasado en la presentación de este plan para 26-27, en el que gracias a esta organización AFAMA, pues sacó una partida para los locales comerciales. Así que sepan ustedes que les ayudamos. Los administradores de fincas, que se pongan las pilas. Y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Feliz Día de la Madre, paz, amor, alegría, que vaya todo bien. Hasta luego. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Hola de nuevo, soy Paula, fisioterapeuta del Centro de Atención Temprana Pasito a Pasito. Hoy quiero hablaros de un tema muy actual, el sedentarismo en la infancia. Cada vez más niños pasan gran parte del día sentados, ya sea en el colegio o frente a pantallas como tablets, móviles o televisión. ¿Y esto qué implica? Pues menos movimiento significa menos oportunidades para desarrollar habilidades fundamentales como la fuerza, la coordinación o el equilibrio. Además, el sedentarismo puede afectar a la postura, influir en el descanso e incluso en la capacidad respiratoria. Y lo más importante, el cuerpo del niño está en pleno desarrollo y necesita moverse para crecer de forma saludable. La buena noticia es que no hace falta hacer grandes cambios. Con pequeños gestos diarios podemos marcar una gran diferencia. Por ejemplo, intentar que los niños acumulen al menos 1 hora de actividad física al día. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues yendo a jugar al parque, a montar en bici, bailando en casa o simplemente corriendo y saltando. También es clave limitar el tiempo de pantallas y fomentar pausas activas cada 30 o 40 minutos. Levantarse, estirarse, moverse, aunque sea un ratito. Desde la fisioterapia pediátrica lo tenemos claro, el movimiento es una herramienta esencial para el desarrollo, así que el mensaje es sencillo, menos tiempo sentados y más tiempo jugando, porque cuando un niño se mueve no solo se divierte, está construyendo su salud futura. Si queréis más información o asesoramiento, os esperamos en Pasito a Pasito, en la calle Ramón Power 54, en el barrio de Hortaleza, o podéis contactarnos a través del correo cat@fama.org o del teléfono 623 757 050. 623 757 050. Será un placer acompañaros en cada paso de este camino. Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.